Muchas gracias, hermano Alexander, y muchas gracias también a todos quienes nos acompañan hoy eh, por participar de esta instancia de predicación del Evangelio. Me ha tocado el primer turno eh, y para ello predicaré el Evangelio acerca del Señor Jesús en torno a un pasaje muy conocido que lo tomaré en esta oportunidad de una manera un poco más extensa. eh, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Así que les pido me acompañen allí eh, y vamos a dar de una vez lectura a la palabra del Señor para que me rinda el tiempo. Entonces dice así la palabra del Señor desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo, respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, eh, este es el pasaje que vamos a considerar en esta noche eh, y vamos a partir por preguntarnos a qué vino o a qué fue Nicodemo a Jesús. Y bueno, tratemos de ver si el mismo texto nos responde esta pregunta, viendo qué es lo que dice Nicodemo a Jesús, qué es lo primero que le dice. Y vemos que viniendo de noche a Jesús le dijo Rabí, eh, que viene del arameo y significa amo o maestro. Entonces podríamos preguntarnos qué significa en este caso, amo o maestro. Bueno, leyendo también más adelante,
vemos que le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, aquí la palabra maestro significa literal eso, instructor o maestro. Y vemos entonces que eh, Nicodemo está siendo un tanto redundante en decirle maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, es esta como la declaración de Nicodemo que luego él respalda diciendo que él sabe que Jesús es maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, como contexto en el mismo Evangelio de Juan, tenemos los siguientes antecedentes respecto de las señales a las cuales se podría estar refiriendo Nicodemo. En el capítulo previo, en el capítulo 2, el versículo 9, está eh, el milagro que según el evangelista Juan es el principio de las señales, que es cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Eh, y en el versículo 23 vemos también que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Eh, Eso es al menos lo que podemos leer en el Evangelio de Juan respecto a las señales que el Señor Jesús ya había realizado antes de su conversación con Nicodemo. Eh, Muy seguramente también había realizado algunas señales en Capernaum antes de haber subido a Jerusalén para la Pascua. Pero bueno, del mismo Evangelio de Juan podemos nombrar también un caso muy relevante a lo que estamos hablando y que es en la sanidad del ciego de nacimiento en el capítulo 9, que si bien está unos capítulos más adelante, es bastante útil para entender un poco mejor a lo que se refería Nicodemo. Y vemos entonces en ese caso donde el mismo ciego de nacimiento, quien ya había recobrado la vista gracias al Señor Jesús, dijo a los fariseos quienes lo interrogaban, y bueno, los fariseos interrogaban a su vez a este hombre que había sido ciego de nacimiento porque buscaban al responsable de aquella señal milagrosa, reconocida por algunos de entre ese grupo de fariseos como una obra de alguien que procedía de Dios, pero otro grupo o otro subgrupo de esos fariseos condenaban dicha señal milagrosa eh, por haber sido realizada un día de reposo. Entonces, este ciego de nacimiento, que ya no era ciego, eh, en el contexto de esta interrogación que le hacían, dice en Juan 9:32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Se podría decir entonces que Nicodemo es de aquellos fariseos que sí reconocían a Jesús como un maestro enviado por Dios, a diferencia de otros fariseos, y que no estaba empecinado con matarlo por contradecir las interpretaciones hipócritas y humanas que ellos sostenían respecto de la ley de Dios. Entonces vemos acá cómo Nicodemo se acerca a Jesús en la noche, igual probablemente también por esta disputa que había entre los fariseos de si Jesús venía o no venía de Dios. Eh, pero claro, él, a pesar de haber venido en la noche, viene con una idea clara respecto de quién es Jesús y le dice, maestro o rabí, tú has venido de Dios como maestro. A mí no me queda ninguna duda por las señales que has realizado. Pero entonces, ¿por qué fue donde Jesús? Y bueno, por la frase con la que él abre la conversación, no nos queda otra cosa que concluir que él fue donde Jesús a ser instruido, reconociendo su eh, estatus o su autoridad como maestro enviado por Dios. Nicodemo fue a recibir enseñanza eh, de parte de Jesús. Cabe recalcar entonces que fue Dios quien envió a Jesús como maestro.
Es decir, la enseñanza que esperaba recibir Nicodemo no era cualquier enseñanza acerca de cualquier tema. Por ejemplo, en Lucas 12 quedó registrado como el Señor Jesús se negó a ordenar a un hermano que dividiera su herencia con el otro hermano. eh, y reprendió al hermano que le pidió ayuda con esto, diciéndole, ¿quién me puso por juez o partidor entre vosotros? Más bien, el Señor Jesús en esa ocasión aportó la enseñanza que a él le correspondía impartir, en ese caso, como maestro enviado por Dios, y por lo tanto enseñó en función de ese tema, del tema de la herencia, del tema de la avaricia, acerca de cómo vivir en armonía con Dios, confiando en Dios y poniendo la mirada en Dios y lo que Dios nos ofrece y no en aquello que el mundo puede ofrecer, como era el dinero en ese caso. Entonces no es extraño que Jesús se disponga a enseñar a Nicodemo acerca del reino de Dios y que fuera esto justamente lo que Nicodemo venía buscando. Y aquí en este caso puntual, a diferencia del ejemplo que acabamos de ver en Lucas 12, Nicodemo ha dado al Señor Jesús, de lo que podemos leer, en su interacción concreta, un cheque en blanco, por así decirlo. Porque en Lucas 12 el Señor Jesús, como buen maestro, se toma del tema por el cual le están preguntando para enseñar algunas verdades acerca del reino de Dios relevantes a ese tema. No obstante, en este caso, Nicodemo no le está preguntando por ningún tema puntual. Eh, por lo tanto, lo que el Señor Jesús le enseña a continuación es un tema que el Señor Jesús escoge. Eh, pero aquí quizá una pequeña como sutileza es que muy seguramente el Señor Jesús igual habla acerca de algo relevante para Nicodemo, porque unos cuantos versículos atrás, en el último capítulo del versículo 2, el evangelista Juan escribió acerca de Jesús que él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, como dije, muy seguramente el tema que escogió el Señor Jesús, muy seguramente o probablemente tenía que ver con la preocupación que aquejaba a Nicodemo, que no llegó a plantear de manera explícita, pero bueno, como ya dijimos, se acercó al Señor Jesús para recibir enseñanza acerca del reino de Dios. Eh, y bueno, para que podamos recordar mejor aquello que le enseñó Jesús a Nicodemo, vamos a dividir su enseñanza en tres grandes preguntas que vamos a responder de inmediato y que luego veremos en detalle. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el mayor bien para el hombre? Y de una vez la respuesta es, según lo que veremos en el texto, es ver el reino de Dios, tener vida eterna, ser salvo. La segunda pregunta, entonces, ¿cuál es la condición que se debe cumplir para que el hombre reciba dicho bien mayor? Y la respuesta es que se debe nacer de nuevo, que significa literalmente nacer de lo alto. Y quien no nace de lo alto no puede ni ver ni disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. Y en tercer lugar, la tercera pregunta que nos vamos a hacer eh, es, ¿qué es lo que el hombre debe entender y cómo debe actuar en respuesta? La respuesta es que el hombre debe ser transformado y limpiado espiritualmente en su hombre interior por la obra del Espíritu Santo y que para que ello suceda, el hombre en respuesta a esta necesidad de, de renovación, de regeneración, debe el hombre creer en Jesús. Entonces vamos ahora a profundizar en cada una de estas preguntas. ¿Cuál es el mayor bien para el hombre? Según el versículo 3, eh, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo
no puede ver el reino de Dios. O sea, la finalidad a la cual el Señor Jesús le dice a Nicodemo que él debe apuntar es a ver el reino de Dios. Esa debe ser su meta, eh, ver el reino de Dios. Y como dijo el salmista eh, en el Salmo 27, en el Salmo 84, en el Salmo 16, que todos nos hablan de esta meta y de esta finalidad última del hombre y de su bien mayor, eh, que es Dios, estar en su presencia, verle a Él. eh, y bueno, para ejemplificar que de hecho esto es un tema central en las Escrituras, voy a darle lectura a estos tres pasajes. El Salmo 27:4 dice: Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El Salmo 84, verso 10 dice: Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y el Salmo 16:11: Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Entonces vemos acá cómo la comunión con Dios es la esencia del propósito divino. Por lo tanto, podemos también afirmar que Dios no quiere que seas salvo para que no vayas al infierno, o mejor dicho, para que simplemente no vayas al infierno y disfrutes mucho la eternidad mirándote el ombligo. Claro que no, puesto que el medio de salvación y el fin de la salvación es Dios mismo. Dios mismo es el mayor bien para el hombre, y conocerle a Él y a su Hijo, a quien Él ha enviado, es la misma definición de vida eterna. Si la muerte, para enfatizar aún más este punto, si la muerte es estar separado de Dios, la vida entonces es estar unido a Dios y estar siempre donde Él esté. Como dijo el Señor Jesús en Juan 14: Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Con la finalidad que viene a continuación, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto venía buscando Nicodemo, la senda de la vida, el camino a quien es el dador de la vida y quien es la vida misma. Y siendo que Jesús es el Hijo de Dios, tan Dios como el Padre, veremos cómo Él es al mismo tiempo el camino y la vida. O sea, Nicodemo en realidad venía buscando a Jesús, ¿no? Eh, por eso también eh, es tan ilustrativa su pregunta, eh, que es muy abierta, ¿no? Porque en realidad él quiere escuchar las palabras que salgan de la boca del Señor Jesús, porque era indiscutible que él venía de parte de Dios. Entonces, de momento hemos resuelto solo una cosa, y recién vamos en el versículo 3. Por lo que hemos resuelto no es poca cosa, al contrario, es la verdad más sublime que podemos considerar. Ver el reino de Dios, estar con Dios para siempre, es el mayor bien para el hombre. Vamos entonces a la pregunta número 2. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir para que el hombre reciba dicho beneficio? Como ya dijimos, según el mismo versículo 3, para que el reino de Dios, para ver el reino de Dios, se debe nacer de nuevo, que significa literalmente nacer de lo alto. Es decir, es Dios quien da al hombre el ser renovado o ser limpiado espiritualmente y recibir vida o ser unido a Dios, de modo tal que Dios mismo es la persona, en la persona del Espíritu Santo, quien viene a morar en el creyente. Esto lo voy a repetir. Eh, Es Dios quien da al hombre el ser renovado o limpiado espiritualmente para que reciba vida, es decir, ser unido a Dios. Y esto es tan así que, o sea, esa unión con Dios se vuelve
algo tan real y tan tangible que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, viene a morar en el creyente. Debemos preguntarnos entonces, al ver que el Señor Jesús, avanzando ya un poco en el pasaje, el Señor Jesús reprende a Nicodemo, ¿no? Por no haber entendido esta enseñanza. Eh, Esto lo podemos ver en el versículo 10. Después de que Nicodemo vuelve a preguntar por una explicación, porque Nicodemo hace la primera pregunta acerca de cómo se nace de lo alto en el versículo 4. Dice, ¿cómo puede ser esto acaso? ¿El hombre debe entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Bueno, aquí el Señor Jesús eh, se explica eh, y lo hace en términos que, según el Señor Jesús, deberían ser más familiares y entendibles para Nicodemo, ¿no? Y es justamente por esto que lo reprende, porque a pesar de que de los versículos 5 al 8 el Señor Jesús da una explicación eh, más en el contexto del Antiguo Testamento o en el contexto inclusive eh, del ministerio de Juan el Bautista, eh, Nicodemo vuelve y pregunta, ¿cómo puede hacerse esto en el versículo 9? Y el Señor Jesús le reprende y por implicancia a todo el pueblo de Israel le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces vemos que la materia que ya se había pasado eh, y materia que Nicodemo no tenía fresca, por así decirlo, y por lo cual el Señor Jesús lo reprende, eh, era toda la escritura del Antiguo Testamento, eh, de la cual Nicodemo seguro estaba muy al tanto, eh, o era también eh, el ministerio reciente de Juan el Bautista. Entonces, por ejemplo, para entrar en detalle acerca de estos dos puntos, Juan el Bautista el Antiguo Testamento en Ezequiel 36 nos habla de la conexión tan clara que hay entre el agua que limpia, el versículo 25 al 27, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y se esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y luego el versículo 26 dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esto era justamente lo que predicaba Juan el Bautista. Yo bautizo con agua en Juan 1, más el que me envió a bautizar eh, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Pero por la podredumbre espiritual de Israel, Nicodemo estaba enceguecido a tales verdades, pues estaba obsesionado por aparentar delante de otros hombres el ser religioso, por ejemplo, lavándose las manos antes de comer, como si limpiar la suciedad externa fuera más importante que limpiar la suciedad interna. Y vemos ya entonces que, concluyendo un poco esta pregunta número 2, la iniciativa de la salvación y cómo es que el hombre puede recibir el bien mayor, que es ver el reino de Dios, proviene de Dios, porque el hombre debe nacer de lo alto, porque es Dios quien dice que esparcirá agua sobre el pecador y que dará un espíritu nuevo al pecador. Es de Dios de quien viene también el medio para obtener este fin mayor del que ya hemos hablado. Pero algo que debemos preguntarnos eh, para que la predicación del Evangelio en esta oportunidad sea provechosa es ¿qué entonces debe hacer el hombre en respuesta a esto? Porque ya hemos revisado que Dios es el fin último y el bien mayor del hombre, que es Dios quien provee los medios
para que el hombre pueda recibir esta limpieza espiritual y el Espíritu Santo para ser unido con Dios. Pero desde el versículo 11 en adelante vemos cómo el Señor Jesús cambia el foco de su enseñanza y empieza a enfatizar el verbo de creer, puesto que se repite unas 7 veces. Eh, Del versículo 11 al 12 vemos que el Señor Jesús le habla a Nicodemo que su problema es de incredulidad. El versículo 12 dice, yo os he dicho cosas terrenales y no creéis. Eh, y bueno, al igual que Nicodemo, creo que esta verdad también describe la condición espiritual de un incrédulo hoy en día. En segundo lugar, eh, para comprender más acerca de qué es lo que Dios requiere del hombre, que como ya dijimos es creer en Jesús, debemos entender que no creer a Dios es pecar, porque se está menospreciando eh, el mensaje de Dios, la autoridad de Dios y lo que Dios ha hecho por el hombre. Eh, Así también, como el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra Moisés en el desierto por su incredulidad, por no creer que Dios les iba a cumplir su promesa de hacerlos entrar a la tierra prometida y por creer que Dios los iba a dejar morir en el desierto, Dios les contó esta incredulidad por pecado y los castigó entonces con serpientes que los mordían. Pero cuando el pueblo reconoció su pecado en medio de este juicio de Dios y se arrepintió, Moisés oró a Dios por una solución y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así también Dios envió a su Hijo, como dice el versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá el Señor Jesús eh, sigue hablando acerca de la necesidad que tiene el hombre de creer en Él para recibir esta vida y pasar de la separación con Dios a estar unido a Dios. Entonces, el versículo 16, que es tan apreciado por los creyentes, dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios, a pesar de que por nuestra incredulidad nosotros mereceríamos estar por siempre separados de Él, siempre ha contenido su juicio, por así decirlo, para con el mundo. Y por ejemplo, a Israel en el desierto eh, no los hizo desaparecer de la faz de la tierra, sino que estaban siendo picados por serpientes, estaban muriendo paulatinamente. Era un castigo donde Dios estaba mitigando lo que podría haber sido un castigo mucho más implacable. Así también hoy. Bueno, en el tiempo de Nicodemo vemos como Dios no había desechado por completo a su pueblo, quienes a pesar de su constante incredulidad, tenían la posibilidad de creer en Jesús. A pesar de que Jesús reprende a Nicodemo de su incredulidad, le está invitando a creer en los versículos siguientes, ¿no? El versículo 12 lo reprende y el versículo 16 le está hablando acerca del amor que tiene Dios para con el pecador y le está invitando a creer en Jesús, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es entonces el principal problema eh, que pone enemistad entre Dios y los hombres, la incredulidad. Vemos en el versículo 18 que la condenación recae sobre quien no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, quién Él es y lo que Él hizo por nosotros en la cruz.
porque así como fue levantada la serpiente en el desierto, así también el Señor Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra para ser el camino y el mediador entre Dios y los hombres, para que quien confíe en el Señor Jesús, que cargó allá en la cruz con nuestros pecados y nuestra maldad, pase de muerte a vida y reciba la justicia perfecta que solamente el Señor Jesús logró durante su vida. Solo Él vivió una vida sin mancha donde nunca pecó, pero en lugar de recibir las bendiciones por su obediencia, recibió el castigo de nuestra paz, el castigo que nosotros merecíamos recibir por nuestros pecados, para que nosotros recibamos lo que solo Él merece recibir por sus propios méritos, que es tener una relación con Dios armoniosa y para siempre. Y entonces aquí vemos la invitación a creer, pero vemos la advertencia de lo que sucede para aquel que no cree. Y vemos también, por último, en el versículo 19, cuál es la razón por la cual las personas no se acercan a Jesús y no depositan su fe en Jesús. Y es porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, para concluir, invito a todos quienes escuchan en esta ocasión este mensaje en torno a Juan 3, a que aun a pesar de que usted no conozca ninguna otra cosa diferente a lo que su maldad le ha provisto durante su vida, a los deleites que su maldad le ha provisto, que piense usted de manera un poco más sensata. Y aquí obviamente Dios le tiene que conceder esto, que Dios le permita pensar en esta hora de manera más sensata en cuál es el beneficio que usted tiene de permanecer en las tinieblas y de permanecer amando sus obras malas. Y esto en contraposición a aquello de lo cual se está perdiendo, que es el mayor bien que tiene Dios para con los hombres, que es Él mismo, pues Dios nos dio a los hombres a su Hijo y junto con su Hijo todas las cosas. Entonces, por favor, le ruego en esta hora que se arrepienta de su maldad y se arrepienta de encontrar deleite en ello y ponga más bien su confianza en el Señor Jesús para que usted sea limpiado espiritualmente, para que usted reciba una vida nueva, para que usted reciba el Espíritu Santo de la promesa y para que pase a formar parte de la familia de Dios que no se caracteriza, que no se caracteriza únicamente porque no va a ir al infierno, sino que se caracteriza por ser un pueblo que se deleita en Dios. Así que esa es mi oración en esta hora por usted, que pueda arrepentirse y creer en el Señor Jesús para que pase de muerte a vida y para que haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, para que haya gozo en los cielos por un alma que se salva. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias, hermano Andrés, por la palabra nuevamente. Y ahora vamos a continuar con esta segunda parte. Bien, así que pido que por mientras puedan ir al libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 1. Bien, así que en medio de un mundo lleno de confusión, lleno de dolor, de pecado, nosotros somos llamados, ¿cierto?, a recordar la maravillosa promesa del perdón y la reconciliación que podemos encontrar en la palabra del Señor. Así que el profeta Isaías nos ofrece un pasaje que nos muestra el perdón divino y la transformación que solo Dios
es capaz de hacer. ¿Bien? Entonces, para poder leer esto, vamos a ir al versículo 18. Vamos al versículo 18, Isaías 1:18, dice así la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta acá es la lectura de esta segunda parte y esperamos que el Señor también nos pueda ayudar, así tal cual lo hizo en la primera parte. Así que en este pasaje, en Isaías 1:18, escuchamos un llamado por parte de Dios para que nos acerquemos a Él. ¿Bien? Entonces, para poder considerar este camino y poder experimentar su perdón, vamos a subdividir este versículo en tres partes. ¿Ok? Así que la primera parte vamos a ver la invitación a la reconciliación por parte de Dios, luego vamos a ver la transformación del pecado en perdón y finalmente vamos a ver el perdón y la purificación a través del sacrificio de Cristo. Vamos a ver cómo este pasaje de Isaías se ve en cumplimiento en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que vamos con nuestro primer punto, que es la invitación a la reconciliación por parte de Dios. Entonces acá, en este primer punto, se nos presenta un llamado que viene directo de Dios. Bien, viene directo del Señor, nace de su corazón y Él le dice a su pueblo, venid luego, vengan pronto. No importa el lugar donde esta persona, en este caso tú, en este caso yo, podamos haber estado en nuestras vidas. No importa cuán alejados podamos estar de Dios. El Señor lo que invita acá es que nos dice, vengan luego. No dice vengan luego los que estén más cerca de mí, o vengan luego los que estén más cerca en cada reunión, o los que estén más lejos, aquellos que están olvidados, ¿cierto? O que se han olvidado de lo que enseñamos acá en las reuniones en esta iglesia o en cualquier otra iglesia que se enseña acerca de Cristo y la salvación por gracia. Pero sí, Él dice, vengan luego, vengan pronto, no vengan mañana, no vengan la próxima semana, sino que nos dice, vengan luego. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta es una invitación en la cual se refleja el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Se muestra una misericordia única, donde nos ve a nosotros completamente perdidos, alejados, incapaces de poder acercarnos a Él, y Él, en medio de este amor y llamado, viendo nuestra condición, viendo tu condición, Él dice, ven luego y estemos a cuenta. Ven luego, aún hay oportunidad de poder acercarte a mí. A pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo lo que hayamos pensado, de las cosas que hemos hecho y que no hemos hecho, el Señor, incluso en nuestras rebeliones, Él nos invita a venir a Él. Él nos invita a acercarnos a Él, a dialogar, a poder, pero sobre todo, a poder reconciliarnos con Él. Porque después no solo nos invita a venir, sino que nos invita a que podamos estar a cuenta. Hay una deuda que tenemos con Dios, una deuda que está creciendo día tras día por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras blasfemias, de nuestros pensamientos llenos de egocentrismo, de pensar solamente en este mundo y no en lo que pueda ocurrir mucho más allá. Bien, estamos en deuda. Y Dios, en su amor, nos invita a acercarnos a Él y poder estar a cuenta, a poder saldar esta deuda. Por lo tanto, el que estemos a cuenta muestra la disposición de Dios de poder tener un encuentro personal con nosotros, de escuchar nuestras preocupaciones, de poder cargar con nuestras dudas. Y Dios no nos rechaza, Dios no nos juzga de inmediato, sino que nos ofrece la oportunidad de poder arrepentirnos, de poder
explicar nuestras acciones y decir, sabes, estoy perdido, estoy lleno de pecado y soy incapaz de poder acercarme a ti, por lo tanto, acepto esta venida, acepto el que podamos estar a cuenta, así tal cual dice tu palabra, porque proviene de Él, no proviene de nosotros, no viene de nuestra propia voluntad. La palabra también nos menciona un versículo, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie. Nadie es capaz de poder acercarse por sí solo a Dios. Por lo tanto, Dios, y nace de Dios, y ese es el Dios de quien estamos hablando en esta tarde. Él nos llama y nos dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y esta es una invitación a la reconciliación. Y como dije en un principio, no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, siempre hay un camino de regreso. Y es un camino, así como también hablaba nuestro hermano en el primer mensaje. Un camino, y es el Señor Jesucristo. Él para poder acercarnos, ¿cierto? Para que nosotros podamos acercarnos a Dios, Él envió un camino, Él envió a la verdad misma, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo envió a este mundo para que pudiésemos acercarnos a Él por medio de Él. Lo envió para que nosotros podamos creer en su sacrificio perfecto, y eso es lo que estamos hablando en esta tarde. Nuestro hermano habló del sacrificio de nuestro Salvador también. Y el Señor vino a este mundo para poder pagar nuestras culpas, para poder darnos su perdón en la cruz del Calvario. Siempre hay un camino, y ese camino es Cristo, que nos permite poder ir donde Dios. Y esta cuenta, por supuesto, es saldada por nuestro Salvador. Eso es tremendo. Nos invita a venir y a poder estar, ¿cierto? Que nos dice, y estemos a cuenta, y todo esto lo hace por medio de nuestro Salvador. No tenemos que hacer absolutamente nada. Ni siquiera nació de nosotros acercarnos a Dios. Todo lo hizo Él. Todo lo hace Él. Él lo paga. Él es aquel que nos acerca. Y eso es extraordinario. Por lo tanto, esta es la invitación que se hizo también en la primera parte, que podamos reforzar también en esta segunda parte. Y es por eso que es importante que pongas atención al llamado directo que hace el Señor a tu vida en esta tarde. Por lo tanto, en esta primera parte, en este primer punto, podemos ver que hay una invitación a la reconciliación por parte de Dios. Y es por eso que después se nos muestra cómo ocurre esto. Bien, se nos muestra cómo nosotros podemos ser reconciliados por parte de Dios. Y resulta que para poder acercarnos a Dios, para poder ser llamados hijos, tiene que ocurrir una transformación en nuestras vidas, ¿ya? Que también es debidamente explicado en la siguiente parte del versículo. Por lo tanto, en la segunda parte vamos a ver la transformación del pecado en perdón. Así que acá, en Isaías 1:18 se nos asegura lo siguiente. ¿Qué cosa? Que aunque nuestros pecados sean como la grana o el carmesí, serán lavados y van a ser purificados hasta ser blancos como la nieve. Hay una transformación desde un color carmesí a un color blanco. Bien, hay una transformación completa. No es solamente, no es cubrir, ¿cierto?, el pecado, sino que es limpiar el pecado. Son cosas bastante diferentes. Hay una limpieza completa que viene por parte de aquel que nos invita a reconciliarnos, que viene por parte de aquel que invita a que podamos estar a cuenta. No es una acción que provenga de nosotros. Y esta es la promesa, y esta es una promesa del poder transformador del poder de Dios. ¿Y qué es lo que vemos acá? Aparece una palabra que es sumamente importante poder reconocerla en nuestras vidas, y es el pecado. Acá se nos muestra también una característica, se nos muestra que el pecado, ¿cierto?, que mancha, que contamina
nuestras vidas, impresionantemente puede ser lavado y puede ser purificado. ¿Por parte de nosotros? No, es imposible. El pecado es algo tan grave que de la única forma o la única forma que pueda ser pagado es por medio de la muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, es algo grave. Es algo que está inserto en nuestra naturaleza. No es algo aparte de nosotros. Estamos contaminados. Estamos condenados. Y creo que eso es importante, el poder situarnos en cuál es nuestra realidad actual. Nuestra realidad actual es que estamos sin perdón y estamos en deuda, estamos manchados y estamos condenados. Condenados a una eternidad lejos de Dios. Pero el Evangelio es una buena noticia. Pero para poder entender la buena noticia es importante poder entender cuál es nuestra condición. Por lo tanto, no es algo que podamos obviar, no es algo que podamos dejar de lado, que no debamos mencionar. ¿Sí? La realidad nuestra, lejos de Dios, no es para nada alentadora. La realidad lejos de Dios es súper desalentadora, es triste, es lamentable. Y es por eso que es importante recordar que estamos en deuda. Por eso Dios nos dice, estemos a cuenta, estamos alejados de Dios, por eso Dios nos dice, vengan luego, venid luego. Y luego nos explica y nos damos cuenta de l- lo extraordinariamente misericordioso que es Dios, que aún así nos explica qué es lo que va a hacer. Que aunque nuestros pecados sean como la grana o el carmesí, ¿cierto? Vamos a leer en otra versión, en la versión en realidad de la Reina Valera del 60, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay una limpieza que viene por parte de Dios. Y esto también se cumple de forma perfecta cuando Él envía a su Hijo unigénito a este mundo para poder limpiar los pecados del mundo. De tal manera, así como lo citaba nuestro hermano, un versículo que es bastante apreciado por los creyentes, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cierto, Dios lo envía a este mundo a morir, a dar su vida en rescate por muchos, así como se nos menciona también en otro pasaje. Y todo esto, nuestro pecado, que mancha, que contamina nuestras vidas, que nos aleja de Dios, que nos condena, puede ser lavado y puede ser purificado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso es aquello que nos puede limpiar, confiar en la obra perfecta de la cruz. Y la gracia de Dios no solo no nos perdona, sino que también nos transforma. Y esto es extraordinario. Nos limpia y nos transforma. Dios nos da una nueva naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Él ahora, al momento de creer, nos da una nueva naturaleza, en la cual podemos entender, por medio del Espíritu Santo, todas las cosas que aparecen aquí en su palabra. Y eso es tremendo. La gracia de Dios no solo nos da perdón, sino que también nos transforma. Y nuestras vidas, por medio de esto, son renovadas, son restauradas y somos hechos nuevos, nuevas criaturas en Cristo. El pecado también esclaviza. El pecado nos tiene condenados. El pecado nos tiene bajo su mandato. ¿Y cómo lo vemos? Por la cantidad de errores que cometemos, por la cantidad de veces que nos olvidamos de Dios, por la cantidad de veces que preferimos mirarnos a nosotros mismos. En realidad, por un montón de cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Y muchas veces pecamos sin saber que era pecado. ¿Sí? Podemos pecar por ignorancia,
pero eso no deja de ser pecado. Somos, ¿cierto? Si no estamos con Cristo, somos esclavos del pecado. Pero al momento de creer, al momento de ponernos a cuenta con Dios, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos amados de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y es tremendo. Él es el que da esta condición. Él es aquel que invita, Él es aquel que salva y Él es aquel que restaura. Y es extraordinario. Estimado, en esta tarde no tienes que cumplir un montón de mandatos para poder limpiar tus pecados. No tienes que seguir un camino lejano de peregrinación para poder lavar tus pecados, sino que solamente debes acercarte a Él, aceptar la invitación y poder ser restaurado. ¿Y de qué forma podemos verlo? ¿Cómo se puede ocurrir esta transformación en tu vida? Por medio del amor inagotable y la misericordia infinita de Dios hacia nosotros, donde Él envió a su Hijo unigénito para poder perdonar y para poder obtener la purificación a través del sacrificio de Cristo, y ese es nuestro tercer y último punto. Por lo tanto, ya hemos visto dentro de estos minutos que nos llama a poder acercarnos a Él, ¿cierto? Poder estar a cuenta, se nos muestra cómo hay un cambio radical del color carmesí a un color blanco, desde la grana a ser como la nieve, que son estados completamente diferentes, son colores completamente diferentes, y solo Dios lo hace, no son nuestras acciones. Y esto, y este perdón y esta purificación se encuentra o encuentra su cumplimiento definitivo en el sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su muerte sacrificial nos ofrece perdón, nos ofrece un perdón completo, nos ofrece un perdón eterno por nuestros pecados. Y esto es un punto que es crucial, porque no es un perdón a medias, no es un perdón que puedas perderlo de la noche a la mañana, no es un perdón que si pecas nuevamente lo vas a perder. No, el sacrificio perfecto del Señor ofrece una salvación eterna de tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué razón? Porque Él los transforma. Él transforma tu vida. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y vamos recordando nuevamente, ¿de qué forma? Acercándonos a Él y poder estar a cuenta. Todo esto, todo este perdón y toda esta purificación se hacen a través del sacrificio de Cristo, porque Él, en la cruz del Calvario, carga con nuestros pecados. Y esto no fue gratis, porque carga con cada uno de nuestros pecados. Si nos pusiésemos a contar, hay operaciones matemáticas, ¿cierto? Que yo no voy a darlas ahora, porque no puedo, por mi incapacidad matemática, pero sí, el Señor, por medio de su sacrificio perfecto, toma todos nuestros pecados de toda nuestra vida, de todos los días que hemos estado en este mundo, y los carga uno por uno, y en la cruz son enjuiciados uno por uno para poder limpiar cada uno de nuestros pecados y poder ser transformados. Por lo tanto, allí en la cruz del Calvario, Él toma nuestro lugar para poder soportar el juicio y la ira de Dios. Y de esa forma, en esta tarde, estimado, tú puedas acercarte a Él y ponerte a cuenta con Dios, porque hubo otro que cargó con ese pecado y fue capaz de pagarlo para que tú con una decisión aceptes a Cristo como tu Salvador. Eso es lo hermoso del Evangelio. Eso es lo precioso
de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. No es solo poder mostrar una imagen de Cristo crucificado, que no es menor, con sus manos y pies clavados, lo cual tiene un montón de simbolismos de lo que el pecado hace en nuestras vidas, sino que en esas 3 horas de tinieblas el Señor toma tu lugar y carga con tus pecados para poder darte perdón y purificación, para poder darte justicia. Y eso es tremendo. El Señor carga con nuestra culpa y recibe la ira de Dios para que tú no la recibas. Carga con la justicia que nosotros merecíamos, y Él es castigado por cada uno de nuestros pecados. Él carga con nuestra culpa, nos pone sus ropas limpias y toma nuestras ropas sucias, nuestras ropas carmesí, y nos pasa sus ropas blancas. Eso es lo que ocurre en la cruz. De esa forma tenemos perdón, de esa forma tenemos purificación, pero sobre todo ocurre después, cuando Él realiza esta obra perfecta, la justicia es satisfecha y Él dice consumado es. ¿Sabes lo que pasa ahí? Él entrega su vida. Él entrega su vida para poder salvarte. Sí, el costo es súper alto. Para que Dios pudiese decir, venid luego y estemos a cuenta, Él lo entregó todo. Para que tú pudieses acercarte a Dios en esta tarde y poder estar a cuenta con Él, Dios lo entregó todo. Quiero dejar este punto súper claro, espero. Porque Dios envía a su Hijo, que lo es todo, para poder darte todo. Él lo entrega todo para poder salvarte. No fue gratis. Y lo hizo por amor, por misericordia y por gracia. Eso es tremendo. Por lo tanto, en la cruz encontramos la redención y la libertad del pecado. Y gracias a esto, si es que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal en esta tarde, podemos vivir en comunión con Dios por toda la eternidad. Porque no solo serás salvo en este momento, podrás ser llamado hijo de Dios, podrás tener una comunión perfecta con Él, el Espíritu Santo vendrá a morar a tu vida y podrás crecer y podrás crecer. Nos vamos a caer, sí, vamos a caer, pero allí va a estar Él. Va a estar Él y jamás te va a olvidar. Y después podremos estar por toda la eternidad junto a su presencia, creciendo y contemplando a aquel que nos rescató. Sí, eso es lo que hace ser un hijo de Dios. Eso es lo que nos da el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio perfecto. Por lo tanto, es importante que puedas pensar en esta tarde cuál es tu condición, que puedas pensar todo lo que has escuchado y tomar una decisión. Y la decisión es un sí o un no. La omisión es un no. El pensarlo es un no. Porque Dios dice, vengan luego, no esperes más, ven pronto, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, también nos dice su palabra. Es ahora, arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo como tu Salvador personal y te puedo asegurar a la luz de las Escrituras que podrás y que serás salvo. Por lo tanto, ya para ir concluyendo, ya ir cerrando, nos alcanzó la hora. Al poder reflexionar sobre estas palabras que nos menciona Isaías y además pudimos explorar juntos el llamado del arrepentimiento, del perdón divino, de la redención a través de Cristo, nos encontramos ante esta verdad.
que transforma vidas. Por lo tanto, es importante aceptar su invitación a la reconciliación. Y esto está abierto a todos, a cualquier persona, no importa lo lejos, como lo dijo al principio, no importa lo lejos que estés, no importa si has cometido cosas atroces en tu vida, Él las va a cargar allí en la cruz, gustoso, para que puedas estar a cuenta con Dios. Está abierto, Dios no hace acepción de personas, Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y esto está abierto a todos. Su perdón es completo, es total, es eterno, porque no hay nada que podamos hacer para ganar o poder merecer este perdón. Esto proviene de Dios, como lo dije en el primer punto. Es un regalo gratuito por parte de Dios. Y esto es ofrecido, es cumplido a través del sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz. Por lo tanto, que este mensaje pueda, pueda resonar en tu corazón, que pueda marcar un antes y un después, como lo ha hecho con muchos de nosotros, porque realmente transforma vidas. Hay un antes y un después. Cuando hay un encuentro real con Dios, uno no puede salir igual. Es imposible. Porque a la luz de las escrituras, de lo que acabamos de leer hoy, si estás a cuenta con Dios, hay un cambio completo. Y voy a leer por última vez el versículo y vamos a terminar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias porque esta es tu palabra. Esto no es palabra nuestra. Y damos gracias porque el perdón proviene de ti. No proviene de nosotros, no proviene de nuestras acciones, no proviene de nuestro esfuerzo, sino que proviene de ti, proviene de tu corazón, de tu amor, de tu misericordia. Y eso nos da tranquilidad, nos da paz al saber que la salvación es eterna. Gracias por este regalo que es extraordinario, por nuestro Salvador que fue quien ejecutó esta obra perfecta en la cruz y podemos ser transformados. Gracias porque podemos continuar acercándonos a ti y rogamos por aquellos que puedan estar pensando en esta tarde, que puedan estar reflexionando, que no dejes que esta semilla sea cubierta de problemas, que pueda ser quitada, sino que pueda dar fruto de arrepentimiento, que puedan creer, que puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Es gratuito y Dios manda que podamos acercarnos a Él y que podamos estar a cuenta. Así que dejamos todo en tus manos para que aquellos que no creen puedan creer y más de un pecador pueda pasar de muerte a vida y pueda haber gozo en los cielos y también gozo en nuestros corazones aquí en esta tarde. Así que gracias Señor por lo que nos das, por esta preciosa tarde, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.